En vivo. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, experta en neurociencia, para hablar sobre la demencia, cómo detectar las señales y algo sumamente importante, cómo abordar todo ese tema en la familia. Dalul, buenos días, bienvenida a Camino Buenos al Sol. días. Hola, Ay, me ha Dalul. Hola, encantado Dalul. iniciar este programa con ese cumpleaños de Doña Fefa. Lo que pasa es que Doña Fefa Sí. está rendido mucho, por eso es que la gente piensa que tiene más años, pero es que ha Comenzó rendido jovencita. jovencita. Imagínate. A Y mí muy me rendida. encanta verla porque es una persona con una energía bellísima. A mí me encanta, de Sí. verdad que sí. Dalul, a propósito de tu tema, déjame buscar una libretita para yo hacer una columna, varias columnas con nombre de 2 o 3 personas, incluyendo el mío, y entonces ir Hacer un haciendo checklist. el checklist El de detectar checklist, esas señales de demencia. Sí, entonces sí. yo voy a... Te pongo, Rey. Por favor, Una lista de hablemos, cotejo. hablemos de eso, Sí. Dalul, de la Sí. demencia. Mira, este tema lo traigo a colación a propósito de que además el 21 de septiembre se celebra, si se llama celebrar, se conmemora Se el Día conmemora, Mundial de la correcto. Enfermedad de Alzheimer, que es ahora mismo la demencia con mayor nivel de prevalencia a nivel de diagnóstico en el mundo. Se dice que el 50% de las personas, de los adultos mayores que desarrollan una demencia, actualmente es una demencia de Alzheimer y que probablemente esa cifra aumente en los próximos años. Y si a eso le agregamos una situación de alteración del estado de vida del ser humano como estamos viviendo ahora, pues probablemente eso acelere procesos que venían retardándose por años y que esta situación puede traer como consecuencia que se adelante, que se precipiten, que se aumente la presencia de los síntomas dado toda la situación actual. Entonces, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un conjunto de síntomas y de situaciones que se van dando en el ser humano que hacen que haya una ineficiencia en las actividades de la vida cotidiana inicialmente. Es decir, la persona se vuelve ineficaz a la hora de ser autosuficiente, de autogestionar sus acciones en la cotidianidad, en preparar una cena, en hacer una compra simple en un supermercado, en hacer una transacción bancaria, en recordar una cita. Entonces, ese conjunto de síntomas puede tener distinto origen y pueden degenerar y pueden desarrollarse, pueden circular en distintas líneas dependiendo de cuál es el origen de eso. Ahora, ¿cuáles son esas características genéricas que yo puedo decir, bueno, esta persona hay que llevarla a una evaluación, ya sea neurológica o neurocognitiva, para determinar si hay o no una situación subyacente o es simplemente una consecuencia del estado de encierro y de distanciamiento social y de todo lo que estamos viviendo en el momento actual. Primero es un patrón que se viene dando desde un tiempo prolongado. Eso no aparece de la noche a la mañana, a menos que usted haya tenido un accidente cerebrovascular. Entonces, eso empieza a dar señales. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a minimizar esas señales. Entonces, de repente, la persona comienza a tener fallos en actividades cotidianas. De repente pregunta algo que generalmente es una situación que dominan, por ejemplo, ¿y qué es lo que se le echa a tal cosa para cocinarla, por ejemplo? O, y fulano, que yo tengo días que no lo veo, pero de repente fulano estuvo ahí hace 2 días. O, entonces, empiezan a ver temas especialmente con aspectos de memoria a corto plazo y en algunos casos incluso de memoria a largo plazo, de cosas que fueron significativas para la persona y que de repente tú le preguntas y la persona no recuerda, o están hablando de ese tema y se siente perdido con respecto a una situación que fue vivenciada y que por mucho tiempo formó parte del recuerdo y de la experiencia personal de ese individuo, de esa persona. Igual también el tema de la desorientación espacial y temporal, de repente ni siquiera sé qué día es hoy, y eso ahora es muy frecuente porque nadie está o mucha gente no está dentro de un ámbito que tenga que saber ni qué día de la semana es porque ni salen a la calle, ni están, a veces están suspendidos de los trabajos, entonces eso pudiera de alguna manera agravar la situación.
la desorientación espacial. De repente van caminando o van llegando o van de camino a un sitio que es común en la persona, que es frecuentemente visitado, y de repente no saben dónde están, o no saben cómo seguir conduciendo, o no saben por dónde se encuentran y se sienten desorientados. Esas son señales de alerta que se van dando poco a poco y que en un momento dado tú dices, no, es que ando muy distraído, pero de repente eso que ocurrió volvió y se repitió. Y entonces le vamos restando importancia a cosas que realmente sí la tienen y que tenemos que empezar a abordar de manera rápida para evitar mayores situaciones de deterioro a largo plazo y a mediano plazo. Se ha normalizado, Dalul, la demencia. Es decir, demencia senil se ha normalizado el que en la medida en que vamos envejeciendo, vamos perdiendo una serie de facultades y ya damos por hecho de que es posible que en algún momento podamos padecer de demencia. Y esa normalización ha hecho que quizás el entorno no le preste la atención debida a lo que está sucediendo. Estamos pasivos. Simplemente no, lo que pasa es que ya está viejita, ya está viejito, no oye mucho y ya simplemente lo vamos como dejando que se vaya apagando como si fuera una como vela. Si fuera parte normal del envejecimiento. Exacto. Y no lo es. La demencia no es parte del envejecimiento. Ser anciano, empezar a envejecer, no es directamente proporcional a desarrollar demencias. No es así. Tienen que haber situaciones que lo generen, tienen que haber condiciones que lo produzcan, pero de manera natural una persona en proceso de envejecimiento no debe desarrollar una demencia a menos que tenga condiciones físicas, hereditarias, de salud que sí lo generen. Pero un envejecimiento natural no trae consigo la demencia, no es un proceso. Sí trae un enlentecimiento funcional porque es normal, ¿verdad? Okay. Vamos siendo un poquito más lento para procesar, la flexibilidad cognitiva va bajando, va disminuyendo, pero es un proceso distinto a desarrollar una demencia. No es lo mismo yo estar lento, quizás que me cueste un poquito más recordar las cosas, a que yo no las recuerde. Son dos aspectos distintos. Uno sí es normal, como parte del propio desarrollo, y de hecho tampoco, eso va a depender incluso, que lo hemos dicho en otras ocasiones, del estilo de vida. Personas con alta reserva cognitiva son personas que probablemente no van a manifestar síntomas de deterioro de ninguna naturaleza. Quizás una reducción en la capacidad de respuesta por el tiempo y por la eficiencia, por la propiedad, pero van a continuar siendo personas completamente funcionales, con su memoria en buen estado, con una capacidad de lenguaje, de comprensión, de producción intacta o por lo menos poco afectada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, y voy a continuar con el ejemplo que veníamos hablando ahorita. Fefita la Grande, señores, 78 años y esa mujer está completamente lúcida, es una mujer activa, canta, baila, se de patilla. Sí. O sea, sigue tocando su acordeón. Eso implica una reserva cognitiva fuerte, una condición de vida saludable, una serie de factores que promueven esa salud y que han hecho que ella a esta edad sea más jovencita que mucha gente de 50. Y ahí va mi próxima pregunta, Dalul. ¿Qué tan importante es mantenernos activos, mantenernos funcional, mantenernos en esa dinámica productiva, si se quiere? ¿Cómo beneficia eso a nuestra salud a largo plazo? Todo beneficia, de hecho, la mayoría de los estudios que han trabajado el desarrollo de las demencias han determinado que a mayores años de escolaridad, menor impacto de deterioro cognitivo. A mayor actividad cognitiva, que no necesariamente implica un título formal de escolaridad, también hay mayor reserva cognitiva, es decir, yo tengo un mayor base de resistencia que me va a permitir ser eficiente, ser autosuficiente, ser adecuado al contexto por más tiempo, pero también me va a dar mayor resistencia al impacto de alguna condición de salud que pudiera venir en detrimento de la situación cognitiva. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, estamos teniendo una prevalencia alta? Porque nuestros niveles de escolaridad de hace 50 años eran muy bajos. Exacto. O sea, una persona a duras penas llegaba a un 8º grado, pero la mayoría de la población no estudiaba. Entonces, ahí tú tienes
un síntoma, un agravante que no te beneficia en el proceso. Tú tienes personas con un bajo nivel de desarrollo cognitivo formalizado que va a hacer que cualquier proceso de salud produzca un mayor impacto en el proceso de deterioro cognitivo que una persona que no esté en esas condiciones. De Mira, hecho, sí. Escuchándote, recuerdo mucho el caso de una abuelita de Rey, doña Consuelo, que ella vivía completamente sola, y tú pensarías que una persona sola se aísla y tiene situaciones cognitivas, y sin embargo ella tenía su agenda muy llena. Ella escuchaba su misa 4 o 5 de la mañana por radio, Desde colaba su temprano. café. En cuanto periódicos se le aparecieran frente a la puerta, los leía todos. Se sabía lo que estaba pasando en el mundo mundial, Y según la iban literalmente. visitando en la mañana, que si un sobrino, que si un nieto, que si un hijo, ella se dedicaba a hablar de la realidad. Y supiste lo que pasó en Estados Unidos, y supiste esto, y estaba más informado que todo el mundo en la familia porque se la pasaba Sí. leyendo. Y entonces realmente a los 92 años ella leía el periódico sin lentes, y tú tenías que sentarte a hablar con esa señora, porque ella decía, si tú vienes de la capital, tú tienes que saber más que yo. Más que ¿Cuántas yo. preguntas le hizo a Cintia? Ay, ay, Hace que no vengan, tú estás Está súper desactualizada. informada hasta el final de sus sí. días. Claro. Tú Y sabes, Dalul, que mi mamá tuvo Alzheimer y empezamos a darnos cuenta, como tú dices, por actitudes que no eran normales, pero ella era tan inteligente que parece que ella se dio cuenta que algo no estaba funcionando bien y entonces ella hacía cosas que casi no se notaba, pero llegó un momento obviamente que ya eso no pudo controlarlo. Por ejemplo, su cambio de humor. El cambio de humor era bastante notable en algunos significativo. momentos, como muy irascible se ponía. Y algo que a nosotros fue que dijimos, espérate, ella iba al supermercado, llegó un momento que no la dejábamos ir sola. Iba al supermercado, ella tomaba algún producto, iba comprando y algún producto, ella se lo entraba en la cartera, como si se lo fuera a llevar sin pagar. Ok. Pero en mi mamá, o sea, nunca hubiera sido Sí. capaz de Capaz. hacer algo así. Entonces eso nos llamó la atención. Y bueno, Como aquí hay algo. aquí Claro, hay algo, hay sí. un elemento importante con, por ejemplo, específicamente con la enfermedad de Alzheimer y es el tema del deterioro también del lenguaje. Empieza a fallar lo que se llama la función nominativa, es decir, además de que se me olvida lo que he vivido recientemente, que es la memoria episódica, yo comienzo a olvidar el nombre de las cosas y baja considerablemente la fluidez verbal de la persona. Si es una persona muy hábil, vas a saber cómo buscarte un Sí. sinónimo o cómo a darte una explicación que te compense eso, pero va a llegar un momento en que ya también ese proceso se va a deteriorar y no se va a poder. Otra característica, y qué bueno que lo menciona Sobeida, que es parte de todo lo que son las demencias, es el tema del cambio de la personalidad, es decir, el cambio del estado de ánimo, del humor. Como dice Sobeida, se puede convertir en una persona muy irascible, muy airada, o muy apática, o muy exaltada. Entonces, esos Sí. cambios de estado de ánimo, de humor, es importante. Ahora mismo, con el tema del encierro por la pandemia, donde la persona, es importante también reforzar con ellos todo lo que son las normas de higiene. ¿Por qué? Porque una persona con demencia probablemente no va a tener el cuidado de lavarse las manos, de higienizarse correctamente, Ujú. de ponerse un poquito de alcohol. Entonces eso es importante para nosotros como entorno, que siempre le he dicho, es el entorno el responsable de la salud integral de una persona con demencia, porque eso es lo que pasa con una persona de demencia, que pierde la capacidad de poder valerse por sí mismo, porque se convierte en una persona ineficiente con respecto a sus acciones y a sus necesidades. Entonces, Dalul, ahí es que entra nuestro rol. y en esa misma línea, ¿cómo abordarlo? Es decir, si tú estás viendo que papá, mamá se está comportando de una manera, el entorno, ¿cómo abordarlo? Hablar Ahí, con ellos, decirle de frente lo que se está percibiendo, buscar un especialista e irlo tratando de manera paralela. ¿Cuál sería la hay conducta? dos Excelente vertientes. pregunta. Hay la persona que se da cuenta, porque hay personas que saben que se dan cuenta que están y buscan la ayuda médica, o lo solapan y lo ignoran, lo tratan de cubrir.
porque hay personas que se resisten a entender que puede haber un proceso degenerativo o puede haber algún tipo de situación de estado mental que puede estarse afectando. Entonces, lo primero es una buena evaluación neurológica, ¿no? Para determinar si hay algún tipo de aspecto fisiológico que esté afectando. Eso se hace una buena evaluación donde se hace en consulta, ¿no? Se hace una serie de preguntas, de acciones, de elementos y además, pues acompañado de otro tipo de estudios como son las resonancias magnéticas, los electroencefalogramas, entre otros que te van a determinar el estado de su sistema nervioso. Entonces, cuando hay una persona, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, obviamente que los temblores te van a llevar a eso, o de Huntington. Sí, porque Pero, hay una por ejemplo, manifestación física muy evidente. Física, Claro. muy evidente. Pero, por ejemplo, un tipo Alzheimer o una demencia de los cuerpos de Lewy u otro tipo de demencias que no es tan fácil detectar a nivel de comportamiento, porque puede ser que un día la doña tenga un pique o que una situación, entonces ahí sí las imágenes nos dan un mapa de lo que está sucediendo y nos pueden dar un diagnóstico acertado de qué está sucediendo y eso obviamente se complementa con la parte neurocognitiva que nos dice, ok, los fallos están por aquí, entonces quizás no es una de este tipo, quizás es por aquí y se comienza un proceso de intervención de manera que se pueda retardar el proceso de deterioro y darle mejor calidad de vida por más tiempo a esa persona. Igual no significa que si en un momento dado esa persona haya tenido o tenga algún cierto, por ejemplo, que es normal, de pérdida de volumen encefálico, etcétera, eso tampoco necesariamente implica que sea una demencia, porque también, como decíamos, hay un proceso natural que se va dando y que es lo que nos va haciendo un poquito más lento. Entonces, importantísimo tener un sistema de apoyo y tener un seguimiento adecuado en esta época de pandemia, reforzar el aspecto afectivo y emocional, las llamadas, el contacto con la persona de ser posible para poderla proteger y garantizar en esta etapa todos los protocolos de higiene para evitar que la persona pueda tener algún contagio de la pandemia que estamos viviendo y que entonces sea peor la situación. Y tú has dicho algo sumamente importante, esa afectividad. No perder de vista que esa persona que está ahí, que hoy es vulnerable, que no recuerda tu nombre, que no sabe quién tú eres. Que no sabe quién son ellos. Pero tú sí sabes quién fue esa Claro. persona. Tú sí sabes qué hizo esa persona. Tú sí sabes lo que significó en tu vida, en el entorno. Y sabes que de la cadena, aunque haya sido la matrona la que estuvo protegiendo a la familia durante sus años fuertes, o el papá que estuvo protegiendo durante sus años fuertes, bueno, pues es la persona que ahora necesita ese apoyo, ese cariño, ese acompañamiento, esa paciencia. Sobre todo. No le vale de nada que usted le diga, pero es que yo te lo he dicho 10 veces, no, se lo vas a tener que vale. decir 80 porque no lo va a recordar y no lo va a poder hacer. Entonces, sí, no. y en esta parte quisiera hacer un comentario a propósito que Cintia mencionaba a mi abuela, a doña Consuelo. Ella tenía un carácter muy fuerte, pero ya en sus últimos años, pues ese carácter fuerte se cambió a toda ternura. Y ella que en su época que yo recuerde, cuando estaba operativa y muy activa, era solamente de tocarte la cabeza o de darte una palmada, no de que la abrazaran mucho. En esos últimos años se volvió entonces muy tierna, donde le gustaba que la abrazaran, le gustaba que le tocaran la cabeza. Le llevaran dulces o ¿sabe? juguetes. Es decir, óyeme, primero es una bendición llegar a esa edad. Y luego, si tú tienes la oportunidad de tener a tu envejeciente y está padeciendo demencia, óyeme, esos son años donde tú demuestras de que tú estás hecho. Así es. Porque Así realmente es. decirlo puede ser muy fácil, pero hacerlo, el estar ahí en ese momento requiere, y una forma también de devolver un poco de lo que tú has recibido de esa misma persona. Este es un tema que da Sí, para sí, sí. mucho, Dalul, Sí. y queremos agradecerte que lo hayas puesto en la mesa. Y ojalá que haya movido algunas fibras de nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que tienen a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su abuelo envejeciente y ya con demencia. Y a veces
no saben cómo reaccionar. Busca ayuda. Hay gente que está dispuesta a apoyarte en ese sentido. Así es, así es. Dalul Ordey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ese tema, Dalul. Gracias a ustedes. ¡Feliz fin de semana! Para ti también. Gracias, Dalul, igual.